En vejiga lo que tenemos que saber, claro, son sus relaciones anatómicas, ¿no? Pues la vejiga, sabemos que en su parte superior va a tener esta región conocida como el techo, y es hacia la parte baja, todo lo que es el cuerpo, y en la parte mucho más cercana en relación a la parte más inferior, vamos a encontrar lo que es el cuello, realmente, que va a colindar con quién, con la próstata en el varón y en la mujer, con la letra femenina, ¿no? Correcto, eso es importante, ¿ya? Entonces, saber también que la vejiga, en este caso, al ser una cavidad que va a contener la orina, necesita tener un músculo, ¿verdad? Que le va a brindar la fisiología adecuada. ¿Cómo se llama esta capa muscular? Destrusos. Nada. Tiene varias capas musculares, pero la más importante, funcionalmente hablando, la vamos a conocer como músculo detruso, ¿verdad? Músculo detruso. A su vez, chicos, tenemos que saber también que está cubierto por serosa peritoneo. ¿Qué tiene? Serosa, muy bien, tiene que serosa, ¿verdad? Sin embargo, en la parte alta, en el techo, en esta región propiamente, vamos a encontrar, claro, el peritoneo que lo va a estar recubriendo. Entonces, por eso es importante saber, ¿no? Incluso algunas literaturas llaman a esta parte de la vejiga, la parte del techo, como si fuese un órgano intraperitoneal, ¿verdad? Pero secundariamente, no primariamente. ¿Por qué? Porque está cubierto por el peritoneo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si yo quiero hacer una cirugía, digamos, acá en la parte baja de la vejiga, mi abordaje será transperitoneal, o sea, voy a cortar el peritoneo, o voy a ir por fuera. Por fuera, ¿no? Extraperitoneal, eso es importante que sepan ustedes, ¿no? Porque el peritoneo en realidad es una barrera. Si tú atraviesas el peritoneo, definitivamente vas a encontrarte con todos los órganos que están dentro de su cavidad, ¿verdad? Y por lo tanto siempre es un riesgo. Lastimar al intestino, lastimar cualquier órgano que esté dentro de la cavidad peritoneal, siempre es un riesgo, ¿ya? Pero en cambio, si vas por fuera, ya pues el peritoneo al menos te protege de que no vas a lastimar a esos órganos que están arriba, ¿ya? Eso es importante. Pues que los urólogos, por ejemplo, los urólogos cuando hacen un abordaje por el abdomen para llegar a la próstata y hacer un corte, sacar la próstata, por ejemplo, no cortan el peritoneo, sino lo respetan, van por fuera del peritoneo, eso es importante, ¿ya? Pues seguramente en anatomía 1 también les ha mencionado la fisiología, ¿no? Del peritoneo, su importancia y sus relaciones también, ¿verdad? Y obviamente es parte de las... ¿Cuántas capas tiene la pared abdominal? ¿Cuántas capas tiene? La pared abdominal. Han visto que hay la fase de Camp, de Scar, de su fascia muscular externa, de los rectos, todos capas. ¿Cuántas capas? Ya, muy bien, varía, ¿no? Entre 7 a 10 en sus capas, según la literatura. Es importante, claro. Es importante que recuerde. Entonces vamos viendo eso, ¿no? Entonces, su relación de la vejiga, obviamente en la parte superior, vamos a encontrar la presencia de peritoneo, ¿ya? Muy bien, la parte baja, no, esa área es nuda, ¿verdad? Tiene extra peritoneo. Muy bien, ¿cuánto es la capacidad así más o menos de la vejiga en volumen? ¿Cuánto es el volumen más o menos? Sí, ¿no? Entre 400 a 500, una media de 450, 6 más o menos, ¿no? Varía, obviamente según el grupo etario, según el género también varía en cierta medida, pero es relativo. Entonces ya, algo más que tenemos que saber. ¿Dónde desemboca los conductos que van a traer la orina, en este caso a la vejiga? En la parte superior, en la parte lateral, en la parte baja, en la parte posterior. ¿Dónde sería? Claro, posterior, baja, eso es importante. ¿Por qué es importante saber dónde desembocan? Porque estos puntos de acá, no sé si ya lo han visto en el anfiteatro, cuando han visto incluso en la anatomía 1, seguramente en el duodeno, han visto, ¿no? Las papilas del conducto en este caso del conducto pancreático, han visto sus papilas, ¿verdad? Sus pedúnculos mayores, son pequeñitas, ¿cierto? Casi igual se ve acá en la vejiga, son pequeños orificios. Entonces, si tú, digamos, estás haciendo un procedimiento transuretral, a veces en el varón se puede hacer los procedimientos, transuretral vienes por acá, y comienzas con un endoscopio, ¿no? Una cámara tienes y comienzas a ver por dentro de la vejiga. Entonces tienes que saber dónde está terminando los uréteres para poder tú localizarlos y según eso hacer algún abordaje, algún procedimiento, ¿no? Entonces, estos puntos de aquí son cruciales, miren. Entonces, la desembocadura de los uréteres va a ser siempre cerca del piso, o sea, en la parte inferior, posterior, no, posterior inferior, ahí está. Incluso conformando este triángulo, ¿cierto? ¿Cómo se llama este triángulo? Trígono vesical. Trígono vesical, ¿no? Trígono vesical, eso es importante, por eso es que es importante saber ese trígono. O también llamado de Lietaud, ¿no? Ya eso se pone, ¿cierto? Trígono vesical de Lietaud. Muy bien, eso es importante. Y la parte inferior de ese trígono, ¿quién lo conforma?
La uretra, ¿verdad? Es diferente decir uréter de uretra, ¿ya? Y dígase de paso, cuando el músculo detrusor se contrae, ¿qué evita de que la orina no regrese hacia los riñones? Ya no. Y acá, miren, ¿qué tiene los uréteres? ¿Cómo? Ya más o menos su disposición es uno, muy bien, la disposición intramural, su recorrido, pero hay otra cosa más. Y muchas veces en anatomía no lo destacan los libros, pero sí es importante para las patologías. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes, por ejemplo, cuando tienen pacientes pediátricos, no es habitual que les den infecciones urinarias. O sea, pueden darle una vez por cada año, que ya puede ser, por lo menos un descuido de los padres, puede suceder. Pero que le dé a un niño, digamos, cada 2 semanas o cada mes infecciones urinarias, la repetición, eso ya te llama la atención. Pues justo a veces hay problemas en estos puntos. ¿Y saben qué problema anatómico existe? Sus valvas. Tienen valvas a manera de esfínter, como unas válvulas, así tienen, valvas, digamos. Entonces, esas valvas, cuando son de o sea, cuando tienen variación anatómica, pueden hacer que la orina haga un reflujo hacia el riñón. Y esa orina que regresa genera, obviamente, mayor diseminación de bacterias, ¿no? Que se suben otra vez al riñón, causa infecciones. Y son infecciones graves, o sea, que causan vómitos, infecciones o abscesos incluso en el riñón. Es horrible, en los niños de esos casos es bastante complicado. Entonces tienen que saber que existen alteraciones anatómicas que pueden predisponer a eso. ¿Dónde? En esto. Cuando ustedes van a hacer ecografías también tienen que ver esos puntos. Un poco complicado, pero se hace. Así que tienen que saber, ¿no? La desembocadura y el trígono de Lietaut. Ya estamos viendo su importancia. ¿Qué más tenemos que saber? Su irrigación, ¿de quiénes depende? La vejiga. Ya, muy bien. ¿Cuántas arterias tiene? Ya, muy bien. ¿Cuáles son las principales? Ya, muy bien. ¿Y las accesorias? Ya, muy bien. Eso sí, ¿no? Varía según la literatura. Es muy variable la irrigación. Pero al menos 2 estructuras que no tenemos que olvidar, porque son las más constantes y las más importantes. ¿Quiénes? Las arterias vesicales superiores. Si hay superiores, arterias vesicales inferiores. Muy bien. Las superiores, ¿de dónde vienen? De la umbilical, correcto, de la umbilical. ¿Y las inferiores? Muy bien, ilíaca interna, tronco anterior. Directamente, ¿no? En el varón principalmente. ¿En la mujer? Muy bien. Esta vesical inferior puede estar también en la mujer, sin embargo, puede ser también reemplazada por las arterias vaginales. Pero aquí estas a su vez tienen también sus ramas vesicales, por eso que dan igual la vesical inferior. Indirectamente igual nace la vesical inferior, ¿no? Entonces, siempre estos 2 territorios son los más importantes. Aparte van a haber más pequeños. Incluso las del codo de frente también van a llegar en el varón. Es muy variable, pero al menos estos 2 territorios son más constantes. Son también visibles, ¿no? Todos los cadáveres también incluso, ¿ya? Pues para eso recordar, chicos, ¿cómo se llamaba esta cresta que se encuentra en la parte alta? Ya, muy bien, en el varón, en el adulto. Ya, muy bien. El buraco, en realidad, chicos, el buraco es un remanente biológico, pero que en el adulto pasa a denominarse como acá dice, ligamento umbilical medio. Ese es un adulto. Si ustedes verían un cadáver de un fetito, de un bebé o algo así, ahí pueden decir buraco. Ahí sí es correcto, buraco, ¿no? Porque es un remanente biológico. Pero aquí de preferencia decirle ligamento umbilical medio. Pero si le ponen buraco ya por alguna razón, vale, sigue valiendo. Ya, pero su nombre correcto es ligamento umbilical medio. ¿Listo? Ahora, ¿dónde se encuentra este ligamento? En la parte alta, sobre el techo y hacia adelante, en la línea media, ¿verdad? Y en la vejiga. Eso es importante para reconocerlo. ¿Qué más? En la parte lateral acá, ¿en qué vamos a encontrar estos cuernitos? ¿Qué son estos de acá? Eso, muy bien. Estos de acá, eso es importante, por eso tienen que saber también que el techo de la vejiga, siempre en este ángulo superior externo, van a estar 2 estructuras ligamentarias acá. ¿Se ven? Esos de ahí son las arterias umbilicales, pero que acá están haciendo su porción obliterada, por eso se ve como umbilical. ¿Y para qué quedaba permeable antes de que se cierre? Claro, para dar sus ramas vesicales superiores. O sea, esta misma
esta misma arteria está dando las vesicales superiores, ¿no? O sea, antes de que se cierre, solo por eso queda permeable esa primera porción, ¿no? Y una vez que dan las vesicales superiores, ya no sirve para nada más, se cierra, por eso, ¿ya? La porción ombliteral. Y ahí se entiende, ¿verdad? Se entiende, muy bien. Siguiente concepto que tenemos que saber. Aquí, a ver, vamos a recordar. ¿Qué esfínter se forma en este punto? En este punto, ¿no? La parte baja del cuello de la vejiga. Claro, van a ser justo la uretra, ¿verdad? Para abajo. Ya, eso sí es normal. Los nace la uretra tanto en el varón como en la mujer es igual. Pero tienen una modificación en esta porción inferior. ¿Cómo se llama esta modificación de músculos? Claro, esfínter. Ya, muy bien. Esfínter uretral, ¿no? Uretral interno, correcto. ¿Qué músculo es? ¿Liso? Estriado. Liso. Ajá. Control, voluntario y involuntario. Involuntario, correcto. Eso es importante que recuerden. ¿Quién es el voluntario? Eso, este de acá, mira. El externo. Este de acá, si se recuerdan, es parte del diafragma urogenital, es decir, del perineo, en su plano profundo. Entonces, eso es importante recordar. Entonces, como es parte del perineo, y les dije, ¿no? En el perineo, ¿qué nervio destacaba? Pudendo. Pudendo, es el más importante el perineo, ¿verdad? Como el nervio pudendo es un nervio que tiene control, es voluntario, involuntario es nervio. Voluntario, no es parasimpático ni es simpático, es un motor y sensitivo, es mixto, pero somático, es importante que recuerden. Entonces, este músculo, al ser parte del piso, o en este caso el diafragma urogenital, es decir, del peine, va a ser músculo estriado. Esa es su diferencia con el interno, ¿cierto? Es músculo estriado, por lo tanto es control voluntario y voluntario. Voluntario. Este es el que permite tener la continencia urinaria, ¿ya? Entonces, si este no se desarrolla adecuadamente, obviamente no va a haber control urinario, ¿verdad? Entonces, justo por eso es que esta parte incluso demora, ¿no? En el niño en desarrollarse poco a poco hasta que comience a controlar recién los esfínteres. ¿A qué esfínter específicamente va el control? A este, al externo. ¿Y cuál es su inervación en todo caso? Ya, pero ¿cuáles son sus raíces? Muy bien, entonces S3, S4, recordar estos conceptos. ¿Está claro hasta ahí? Listo, muy bien. Lo tenemos ahí. ¿Qué más? Otro detalle importante que nos tenemos que recordar de la vejiga. Su inervación. ¿De quién depende la inervación? Muy bien, así vienen, ¿no? Sus nerviositos son entrelazados. Vienen sus nerviositos por detrás o por delante. Por detrás o por delante, ¿por dónde viene? Por detrás, ¿no? Por detrás es importante que recuerden. ¿Cómo se llama este de acá? Plexo hipogástrico. Nos vamos a recordar acá. La inervación depende del plexo hipogástrico. ¿Y el plexo hipogástrico qué componentes funcionales tiene? Tendrá sensitivo, motor, somático, visceral. ¿Qué es? Todo. ¿Qué es el hipogástrico? Hay dos hipogástricos, por cierto. Hay un plexo hipogástrico superior que está por encima del promontorio, les decía, ¿no? Y una vez que baja el promontorio, se llama inferior. ¿Quién va a ser la vejiga? ¿El superior o el inferior? Inferior. El inferior, correcto. Esa parte es correcto. Inferior. ¿Nombre correcto? Inferior. ¿Cuáles son sus componentes del plexo hipogástrico inferior? Funcionalmente hablando. El simpático y el parasimpático. Ya está. Pero son la porción visceral. ¿Se dan cuenta? O sea, esta parte de la vejiga tiene su control visceral. Pero el esfínter tiene su control. Es más un motor, o sea, es más somático. Este es somático y este es visceral. Este es parasimpático y simpático, y este es en cambio motor, claro, somático, de control voluntario. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, si te digo los componentes del plexo hipogástrico, tenemos que recordar al parasimpático y al simpático. Claro, ¿duele por allí? Sí, pero el dolor visceral, como les dije que era, sordo, difuso, ese es diferente del dolor, ¿verdad? En cambio, cuando es de un nervio, como por ejemplo el de la piel, los nervios somáticos, ¿cómo es? Localizados, definidos, ¿no? Puedes ubicarlo al dolor, pero en cambio cuando es de acá, visceral, no lo ubicas. ¿Ya? Entonces, eso de acá, por ejemplo, siempre les conté también a los neurólogos compañeros del día lunes, que a veces vienen pacientitos ancianos cuando tienen problemas con la próstata,
que se cierra, ¿no? Se cierra, no deja evacuar la orina. Entonces, ¿qué pasa con la orina? Comienza a retenerse y la vejiga comienza a crecer grande, incluso como si fuese un útero. De verdad, así viene una vez un pacientito que yo vi, 6 de la mañana vino llorando con dolor abdominal. ¿Qué había pasado? Le habían puesto una sonda un día antes, a las 9 de la mañana también, pero la sonda no había llegado a la vejiga, se había quedado acá. Entonces, peor, ¿no? Se había obstruido peor. No había orinado nada, el anciano vino así, con su dolor abdominal. Y todos pensaron, no, es un cólico, debe ser que ha comido algo mal, ya ha dado su cólico, ya le querían poner medicamento y querían mandar así. Pero cuando yo le revisé bien el abdomen, veían una masa gigante, parecía un útero. Y dije, qué raro, y estaba con sus ondas, era raro. Entonces le agarré, la sonda lo recoloqué y recién salió orina, pero ¿saben cuánto tenía? 2 litros y medio. 2 litros y medio. Pobre anciano. Pobre anciano. ¿Y saben cuál es el problema también con ese ancianito? Es que hablaba quechua. Justo los que estaban trabajando ese día no hablaban quechua. Entonces había un problema en la comunicación. Ustedes trabajan acá, quizás en el curso, en esos planes de acá, aprendan quechua también, chicos, ¿no? Aprendan quechua porque la zona rural es muy quechua, así que es importante. Es importante. Después les digo, o sea, el dolor, incluso chicos, cuando es un dolor visceral, o sea, el dolor no lo localizan, sino te dicen, me duele todo. ¿Por qué? Es igual que un apéndice. No te duele exactamente a veces ahí, sino todo el abdomen te causa náuseas, te causa vómitos, ¿cierto? Algo similar pasa acá. No duele específicamente la vejiga, puede doler todo. Y a su vez es difícil de explicar el dolor. Por eso es que es importante saber que su inervación es netamente visceral. Se parece igual que el intestino, igual que la vesícula biliar, igual que el apéndice, tienen un patrón similar de inervación. ¿Ya está claro? El parasimpático, dígase de paso, ¿de qué neurotransmisor depende? Acetilcolina. Y el simpático, norepinefrina y adrenalina. Norepinefrina es lo mismo que decir noradrenalina. Y otra cosa más. De estos dos, ¿quién es el que funcionalmente me permite evacuar la orina? La acetilcolina, ¿no? El muscarínico, ¿verdad? Y tiene receptores muscarínicos. Tiene que saber. El parasimpático suele tener eso ya no les voy a preguntar, pero al menos fisiológicamente tienen que saber, porque siempre les preguntan, ¿no? Cuando llegan a farmacología, ¿sí? El sistema parasimpático con la acetilcolina tiene 2 tipos de receptores, muscarínicos y nicotínicos. A su vez hay un M1, M2, M3, se subclasifican, pero al menos esos 2 grupos son importantes. ¿Por qué? Porque el músculo liso, como el detrusor, responde a los muscarínicos. En cambio, el músculo estriado, como por ejemplo este músculo acá, el esfínter, responde a los nicotínicos. O sea, eso es, por ejemplo, diferencias. Ya, entonces eso ya en farmacología seguramente lo van a profundizar más, pero al menos la idea, ¿no? Muscarínicos. ¿Por qué quiero que tengan la idea? Porque como les decía, a veces hay lesiones de la médula espinal, por ejemplo. Una fractura de la columna, digamos, en la vértebra, digamos, S2 justo te has lastimado, ¿no? Pero no afectó a la parte del cuerno, sino afectó a la columna lateral, donde está el parasimpático. ¿Qué va a pasar con esta vejiga? Si se va a comenzar a hiperestimular el parasimpático, va a comenzar a generar orina, va a comenzar a botar hacia acá. Eso se llama cuando se contrae de forma muy agresiva el músculo del detrusor, en este caso, eso se llama vejiga neurogénica. Ajá, la vejiga neurogénica. La incontinencia es cuando no logras contraer este músculo, ¿verdad? Pero acá arriba, cuando la vejiga en cambio se contrae de forma, o sea, muy rápida y con frecuencias muy cortas, pues eso se llama vejiga neurogénica, por un trauma, alguna lesión nerviosa. Y saben a quién estimula al parasimpático. Y por eso les van a enseñar seguramente que existen medicamentos antimuscarínicos que van a buscar que el parasimpático se relaje y la vejiga pueda trabajar de forma normal. O sea, esos son medicamentos que van a usar, claro, que van a usar ustedes. Tienen que saber al menos esa parte, sus conceptos anatómico-funcionales. ¿Está claro? Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, en la cara anterior no hay mucha dificultad. O sea, lo único que les podría preguntar es netamente el debut desde la vista interna, ¿verdad? Pero desde una vista posterior, ahí sí hay más detalles.
Y eso justamente veíamos, ¿no? Y esta parte dijimos que era el techo, ¿cierto? Es la parte del cuerpo y acá está el cuellito. Limitando en el caso del varón con la próstata, ¿cierto? Muy bien. En el varón existen algunas características anatómicas. Por ejemplo, en este punto, en el cadáver pareciera que fuesen dos tubos del mismo calibre. Y se equivocan por eso. La diferencia es la disposición, miren. Son como una X forma, ¿cierto? Estos dos conductos que están yendo hacia arriba, ¿qué serían? ¿No? Pero en el cadáver, ¿cómo va a ser esto? A un costado. Ese es el problema, hay que saber ubicar. El que se va a ir para abajo, miren, el que se va a insertar en la pared intramural, en este caso de la vejiga propiamente, este es el uréter, ¿cierto? Y el que está por dentro, cruzándolo, pero sin meterse a la vejiga, sino solamente tangencial a este, va a ser ¿quién? El conducto deferente. Ambas estructuras están aquí, claro. Ambas están pegaditas y se pueden confundir porque está cubierto en esta parte un poquito con peritoneo. Pues por ahí puede haber errores. Hay que tener mucho ojo delante, ¿ya? Pues una vez que yo veo el conducto deferente, también voy a evaluar que acá en este punto se va a encontrar con quién. Eso, muy bien, con este componente que es importante en la plaza reproductor masculino, la vesícula seminal, correcto. Y la vesícula seminal junto con este conducto deferente van a formar un conducto, ¿cómo se llama? Conducto Eso, eyaculador. muy bien, el conducto eyaculador, ¿cierto? Eso es importante. Bien, acá abajo, ¿qué glandulitas se encuentran acá? Bulbo uretrales, también llamadas glándulas de eso, muy bien, entonces vamos a reconocer acá, eso. Si te pregunto qué es, los uréteres, ¿no? En este caso, el uréter de qué lado sería? Uréter izquierda, si tienes que poner acá, ¿no? Si te pregunto sin inervación, ¿qué vas a responder? Ya. Plexo, hipogástrico y inferior otra vez, ¿no? ¿Se dan cuenta que comparte con la vejiga también? Pues si yo sé que este tiene sin inervación, también sé que la vejiga es la misma, ¿no? Sin inervación. ¿Qué más? Si te pregunto sin irrigación, esta parte, la vesical inferior viene acá. La vesical inferior puede dar sus ramitas uretrales. La vesical superior también puede venir aquí. En esta parte inferior más depende de las vesicales. Un poquito más arriba, acá arriba, sí puede ser de la ilíaca como tal, ¿sí? Pero en esta parte, cuando ya está cerca la vejiga, depende más de las vesicales. Eso es importante también, ¿ya? Acá vamos a rescatar cerca de la inserción ya de la pared propiamente de las vesicales, ¿ya? De las vesicales. Pero si hablamos de todo el tercio, claro que se involucra también la ilíaca, ¿ya? Es correcto. Pero en esta porción inferior, de las vesicales. Ya está. Entonces, eso es importante también. ¿Y qué estrechamiento se forma a este nivel? Claro, es el tercer estrechamiento. ¿Se recuerda? El estrechamiento intramural de uréter. Estrechamiento. ¿Y eso por qué era? Porque ahí también se pueden clavar los cálculos. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante saber este punto. ¿Ya? Intramural. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? No hay ningún problema. Esto acá que dijimos que era vesícula seminal, ¿correcto? Y esto de acá que era, muy bien, un conducto deferente. Con DEA, deferente. Ya pongo diferente. Ya, vamos a ver, esas glándulas, ¿qué glándulas dije? Ya, muy bien, glándulas bulbo-uretrales. ¿Con qué músculo del perine se relaciona? Muy bien, con el transverso profundo. Ya eso es importante recordar, con el transverso profundo se relaciona en el perineo, les decía, ¿no? Que estaba prácticamente incrustado en ese músculo, ¿ya? Entonces, eso. Nunca me dijo su función. Ah, de las glándulas bulbo-uretrales, ¿qué función tiene? A ver. ¿Qué te digo? ¿Algo? ¿Cómo? Ah, exacto. Es netamente líquido lubricante, ¿ya? Es para el coito propiamente, ¿no? Para el acto sexual en este caso. Ahí es mi trabajo, ¿ya? Listo, chicos, avanzamos un poquito más. Eso, en cuanto a vejiga, ¿alguna pregunta? Tiene más detalles que ustedes pueden revisar, definitivamente, hay más detalles, pero al menos con que tengan esas nociones claras es crucial. Allá, por cierto, en esta lista también obviamente van a observar desde atrás hacia adelante que va a estar discurriendo, por ejemplo acá, la arteria umbilical, eso, pero la diferencia es que la arteria umbilical no lleva a la cara posterior,
sino va por el ángulo superior externo. Esas diferencias anatómicas hay que tenerlas en cuenta. Si ahí está la umbilical, entonces va a tener sus ramitas, ¿cierto? Acá. Las vesicales superiores, pues, ¿no? Ahora, si ven otra arteria por aquí abajo, cerca, también puede estar cerca de quién? De esos dos conductos. Claro, está cerquita. La arteria que está por acá abajo está cerquita de esos dos conductos. ¿Cómo se llama la arteria? Vesical inferior. Por eso la encrucijada que puede haber, las confusiones. Acá también estaría la arteria vesical inferior. La idea es reconocer bien la arteria. ¿Ya? Eso. Obviamente la vesical inferior se va a estar ramificando. En cambio, estas de acá no se van a ramificar, son conductos directos, ¿no? Entonces, esas características, mucho. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, en relación al recto, ¿qué nos interesa en relación al recto? El recto, chicos, su importancia es como el cáncer colorectal. Así lo llaman. El cáncer colorectal afecta tanto al colon como también al recto. En un sitio frecuente de los dos es el recto. Es importante que sepan. ¿Por qué este cáncer es tan importante? Incluso actualmente se está dando más énfasis a este cáncer porque se está viendo que las incidencias de muerte por este cáncer están subiendo. Antes era más en países más desarrollados, los americanos, los norteamericanos, en el país norteamericano, también en Europa, por ahí sería que había más repercusión, muerte. En Perú no tanto, pero actualmente se está viendo que está creciendo la tendencia brutalmente. Y su mortalidad es alta. O sea, si te diagnostican esto, 50-50, de que vivas es un poquito complicado. Lo que tienen que saber es prevenir, diagnosticar, y eso es crucial, por eso saber también anatomía del recto, ¿ya? Además, el recto tiene algunas peculiaridades junto con el colon distal. ¿Qué peculiaridad tienen en relación a su inervación? A ver, ¿qué pueden decir ustedes? Vamos a tocar este de acá. Aquí tenemos que saber que el colon distal, la inervación del colon distal, el colon sigmoide, el descendente del sigmoide y el recto, propiamente su inervación es diferente del resto del tracto gastrointestinal. Del resto. El resto, miren si se recuerdan, ¿qué nervio tenía importancia? El Vago. Por eso se llaman cardio, neumogástrico, incluso tienes una lista ahí larga, ¿no? Porque están inervados desde el tórax hasta el abdomen. Pero no todos los órganos abdominales dependen del vago, solamente hasta el colon transverso. Después del colon transverso, es decir, descendente, el sigmoide, el recto, no depende del vago. Su inervación viene de dónde? de los esplásmicos Eso, de los esplásmicos pélvicos. Muy bien. Y estos esplásmicos pélvicos, vamos a mostrar acá, ¿qué dice abajito? Parasimpáticos. Y miren estos de acá, esplásmicos sacros, ¿qué son? Simpáticos. Para que no se olvide, S de sacros con S de simpático. P de pélvicos con P de parasimpático. No se olvide. Estos dos componentes, los plexos, los nervios esplásmicos, pélvicos y sacros, ambos son componentes del plexo hipogástrico inferior. O sea, por aquí viene el parasimpático y por aquí viene el simpático, lo que les explicaba en vejiga, ¿cierto? Ese mismo plexo, en este caso con su componente superior, también va a inervar toda la parte de acá, del colon descendente. ¿Se entiende la idea, verdad? Pues como esta región, chicos, en la parte distal del colon depende de su inervación de otra estructura diferente del vago, a veces puede haber problemas en la migración neuronal. La migración neuronal, o sea, estos nervios periféricos, dependen de dónde es su origen neurológico, de la cresta. ¿Se recuerdan? Dijimos que había un tubo neural y había crestas neurales, ¿cierto? El tubo neural daba origen a la médula propiamente, al cerebro arriba, ¿no? Pero las crestas a los nervios raquídeos. Y en este caso, cuando no migra adecuadamente la cresta neural para la parte distal del colon, lo que puede suceder es este síndrome de Hirschsprung. ¿Han escuchado eso? En biología está. Hirschsprung. Entonces, el síndrome de Hirschsprung justamente es la aganglionosis distal. También le pueden llamar así como aganglionosis distal. ¿Y en quiénes se diagnostica esto? ¿En los adultos? ¿En ustedes? ¿Jóvenes? ¿En quiénes? En los niños. Cuando nacen, los bebés a veces no logran evacuar sus heces. Exacto, no logran eliminar el meconio. ¿Por qué? Porque esas
Todo está yendo bien hasta que llega esta parte. Como no tiene inervación, no hay peristaltismo. Y como no hay peristaltismo, no logra eliminar nada y se detiene. Ya se obstrucción intestinal. ¿No es un problema? Claro que sí. ¿No? No logra eliminar nada. Eso, ¿les pueden preguntar? Claro que sí. ¿Es importante? Claro que sí. Es muy frecuente la consulta de los neonatólogos. Ahí está. Está claro hasta ahí más o menos, ¿no? Estamos viendo su importancia. Entonces vamos a poner acá. Inervación, ¿de quién depende? Del plexo hipogástrico. Ya, muy bien. ¿De hipogástrico? Claro, el plexo hipogástrico inferior. A su vez está conformado por los esplácnicos pélvicos y esplácnicos sacros. Pélvicos parasimpático y sacros simpáticos. Listo, muy bien. Plexo hipogástrico inferior. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Su irrigación. Hay algo que pasamos en la irrigación. La parte inferior acá, chicos, miren, tiene un músculo, ¿verdad? ¿Qué músculo tiene acá? Claro, miren, esa acá sí sería, correspondería, no toda esta parte, este músculo que está en esta región, correspondería al músculo esfínter anal interno. Y este músculo, miren, es como una modificación de quién? Del músculo de la pared propiamente del recto. A su vez es músculo liso, tiene fibras circulares y fibras longitudinales, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. En esta parte inferior, lo que va a suceder es que se va a formar el esfínter por las fibras circulares. Por lo tanto, este músculo de acá, el esfínter anal interno, acá vamos con el esfínter anal interno, ¿quién lo inerva? El ex hipogástrico. Sigue siendo hipogástrico, ¿sabes? ¿Voluntario o involuntario? Involuntario, correcto. Aquí viene el detalle. ¿Quién es? Exacto, está afuera. Esfínter anal externo. El esfínter anal externo, ¿es inervación de quién depende? Pudendo, eso, muy bien. S2 a S4. Control, ¿voluntario o involuntario? Voluntario. Por eso es que esto también pertenece a quién? Al pene. ¿Se dan cuenta? Los externos pertenecen al pene, los internos no le pertenecen. Por eso, ¿ya? ¿Se entiende? Listo, hasta acá lo que está claro. Otro concepto, la irrigación. ¿Cómo se divide? Tercio. El tercio, muy bien. ¿El tercio superior de quién depende? Muy bien. De la mesentérica inferior, correcto, con sus arterias hemorroidales o rectales superiores. Acá vamos a poner rectales superiores. Y estas arterias de acá, chicos, sí se ven en los cadáveres grandes. Y es preguntita frecuente, nivel CPCP. Ya, en la casa, así se ve. ¿Cuál es el que se ve, no? La rectal superior se ve, porque es grande. Y a veces está acompañada de su vena, entonces hay que tener cuidado, ¿no? A veces están los dos vasos y les ponen la vena, les ponen todas las arterias jaladas. Tienen que darse cuenta también de la anatomía de los vasos, ¿ya? Igual el tercio medio, ¿por qué depende? Claro, la rectal media, ¿no? Rectal media, pero que en este caso nace de la ilíaca, ¿no? La ilíaca interna en su tronco anterior, es una rama directa, ¿no? Y en cambio la rectal inferior, claro, de la pudenda, de la pudenda, ¿no? La pudenda. Es 3 territorios de irrigación, 3 territorios de drenaje venoso también, ¿cierto? Y dijimos obviamente que su mucosa también permitía reabsorber medicamentos, ¿no? Por eso. ¿Y por qué también permite reabsorber medicamentos? Porque tiene paquetes hemorroidales. Acá están los plexos hemorroidales, que son venosos. El que está acá adentro, interno, el que está acá afuera, externo. Y estos dos de acá son los que justamente explican las hemorroides, ¿no? Obviamente por el drenaje venoso. ¿Está claro? Son 2 paquetes hemorroidales, internos y externos. ¿Ya? Eso. A ver, otra cosa más. ¿Qué músculo se inserta acá hacia lateral? Este músculo de acá. Claro, el elevador del ano, correcto. Eso de acá es importante, ¿ya? Está relacionado obviamente con la parte distal, ¿no? Del recto, ¿ya? Ahora, esta parte es importante, chicos. Anatómicamente, en la configuración interna del recto vamos a encontrar esos tabiques. ¿Cómo se llaman esos tabiques? ¿Ya? En realidad, las dos, la de arriba y la de abajo, son las válvulas de Hughes. En cambio, la del medio, ajá, tiene su nombre para emplear, ¿no? Para que no se confundan, ¿cómo le vamos a llamar?
Claro, pliegues, mejor vamos a llamarlo, ¿verdad? Para que no se equivoquen con los nombres. Pliegues transversos. ¿Ya? ¿Cuántos pliegues transversos tenemos? 3. Este va a ser el superior, este va a ser el medio y este va a ser el inferior. 3 pliegues transversos, como las válvulas a ese nivel. ¿Por qué es importante? Porque eso de acá permite, ¿no? Justamente la motilidad, el tránsito gastrointestinal a ese nivel, ¿no? ¿Qué más? A este punto, en la parte inferior, vamos a encontrar esta línea. ¿Cómo se llama la línea? Rectilínea. ¿Por qué es importante la línea rectilínea? A este nivel hay transición de epitelios. Transición de epitelios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde este punto para afuera ya empieza el epitelio escamoso de la piel. ¿Ya? Entonces, como en este punto existe transición de epitelios, a veces este punto también puede ser sitio frecuente de cáncer, de infecciones, de papiloma incluso. De algunos problemas que se pueden suscitar a este nivel aparecen en esta línea pectina. Por eso es crucial, importante también saber su anatomía. ¿Ya? Está claro, ¿no? Entonces, transición de epitelios a nivel de línea pectina. ¿Ya? Está claro. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Bueno, ¿no? Ya esos serían los conceptos más importantes quizás que tenemos que llevarnos de lo que es el recto para no tener ningún problema. A ver. Aquí un poquito vean, puse dibujado ya con buenos compañeros del día lunes. Existen diferencias anatómicas en las relaciones del recto. ¿Ya? El recto es crucial. Como les dije, es un sitio frecuente de cáncer propiamente, ¿no? Pero a su vez, por sus relaciones con los órganos también pélvicos, puede tener unas características más. Por ejemplo, en el varón, ¿qué estructuras se separan del recto hacia adelante? ¿Cómo se llama esa estructura de acá? La vejiga y la próstata, no la próstata. ¿Cómo se llama el septum que lo separa? Septum, recto vesical, arriba y abajo, recto prostático. En general, ambos, ¿cómo se le llama? Eso, muy bien, ahí está, ¿no? La fascia de Denon-Villers. La fascia de Denon-Villers es en el varón, no en la mujer. Cuidado, se equivoca. Entonces, este concepto de la fascia de Denon-Villers, les van a preguntar quiénes, los urólogos. Ellos les gusta esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que es la importancia? Tacto rectal ya puede ser, ¿no? Porque con el tacto rectal justo entra la manito por acá y llega hacia la próstata, ¿no? Obviamente estaría palpando al recto, y la ampolla, ¿no? Del recto y la fascia de Denon-Villers directamente a la próstata, ¿cierto? Ya, muy bien, pero por una razón más, clínicamente importante. Ya, muy bien. En realidad, esta fascia de Denon-Villers es como una barrera natural. O sea, la próstata, cuando tiene un cáncer, y dijimos, ¿no? En la clase previa, en la exposición, si escucharon, decía, ¿no? Que el cáncer era más frecuente en el lóbulo posterior, atrás. Por eso que el tacto iba justamente a tamizar el cáncer, porque aparecía atrás, no adelante. Es el sitio más frecuente atrás, el lóbulo posterior. Entonces, imagínense que ese cáncer, el cáncer, ¿cuál es su definición así básica que ustedes pueden tener? Claro, es la proliferación, el crecimiento así descontrolado de las células, ¿verdad? Que no tienen regulación en este caso. Y esas células al crecer van a comenzar a tomar todos los órganos que se encuentren, ¿sí? Claro. ¿Quién es vuestro protector natural? La fascia de Denon-Villers. O sea, esa va a aguantar en cierta medida. Pero una vez que ya atraviesa la fascia de Denon-Villers, ¿a quién va a coger? Al recto. Ahora, imagínense. Tú diagnosticas el cáncer en un estadio temprano, solo cuando está acá. Además ha tomado la fase de Denon-Villers, pero no ha pasado todavía la fase. ¿Cómo puede ser tu resección? Sacas la próstata y la fascia y listo, se acabó. Queda el recto tranquilo, si no lo has tocado, no lo has molestado, todo bien, el paciente funcionalmente, ok, ¿cierto? Pero imagínense ahora que ha tomado ya el recto, a su mucosa, ya te llegó a la muscular. ¿Vas a poder solamente sacar la próstata? Vas a tener que cortar recto. Y si vas a cortar recto a ese paciente, ¿qué vas a hacer? Vas a desconectar el colon hacia la pared abdominal. Que se llama colostomía. ¿Han visto ese ejercicio? Esa colostomía se puede por obstrucción, por torsión intestinal y también por próstata. Pasa, entonces, por eso es importante, ¿no? La fase de Denon-Villers es como una barrera natural de la próstata y el recto, ¿ya? Y como el recto tiene buena cantidad de irrigación, de drenaje venoso, imagínense que el cáncer llega al recto. Va a mover rápido, ¿sí? Claro, va a comenzar a viajar a otros órganos. Y eso ya está poco o nada que hacer.
Se dan cuenta de la importancia de la fase de adenombiles, ¿no? Es en el varón crucial para la cirugía de próstata. Listo. Y la fase de adenombiles, acá arriba, miren, estamos viendo justo se continúa con quién. ¿Qué es esta capa? Peritoneo. Peritoneo, ¿no? Acá se ve bien cómo el peritoneo está recubriendo el techo de la vejiga. Y en este punto hace un repliegue como un fondo de saco. ¿Cómo se llama este fondo de saco? Fondo recto. ¿Cómo se llama? ¿Douglas? No. Cuidado. Recto vesical, así se llama este fondo de saco. Recto vesical. En el varón existe ese fondo de saco. No lleva el epónimo de Douglas. ¿Dónde se forma el fondo de saco de Douglas? En la mujer. En la mujer. ¿Y cuál es el nombre correcto del fondo de saco de Douglas? Recto uterino. Uterino. Ese es. Ya, entonces, cuidado que en el varón digan Douglas, ahí sí. Bueno. No hay el fondo de saco de Douglas, es uterino, ¿no? Acá vamos a poner acá, ese espacio, ¿cómo le vamos a llamar? Fondo recto de vesical. saco recto vesical. Correcto. Eso. Ahora, en la mujer decíamos que el recto obviamente se separa por delante con quién. Mira, ustedes vean la imagen. Con el útero. Este es el recto bien bonito. Aquí por delante, ¿qué es lo que está? Vagina. Claro, miren. El canal vaginal y el útero. ¿Cierto? Pues, ¿cómo se llamaría la fase que lo va a separar? Recto vaginal. Eso. ¿Por qué no tanto recto uterino? Porque esta parte del recto uterino está más con el fondo de esa presa por el peritoneo. ¿Ya? Por el peritoneo. Entonces, eso. Entonces, el peritoneo viene así, miren, acá en la mujer, viene el peritoneo bien bonito, rodea la vejiga, se va a formar un fondo de saco acá. ¿Qué fondo de saco sería? No. Vesicuterino. Vesicuterino. Así, muy bien. Ahora otro fondo de saco. Este es el Douglas. ¿Cómo se llamaría? Recto uterino. Recto uterino. Eso, ¿se dan cuenta? Este sí es Douglas. Este. Eso, ¿se entiende, verdad? La idea. Entonces, eso es crucial. Ahora, el fondo de saco de Douglas, ¿con quién se continúa? Con el tabique recto vaginal. Aquí está. Recto vaginal. Eso. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Por qué es importante el septo recto vaginal? Aquí en cierta medida también porque se relaciona con quién? Con el cervix. Un cáncer de cervix igual puede proliferar hacia atrás. ¿Ya? Pero no es tanto lo habitual. ¿Saben a dónde prolifera más el cáncer de cervix? A los laterales. ¿Y va a comprometerse a quién? A los uréteres. Entonces, una de las mujeres que tienen cáncer de cervix a veces mueren por endometriosis. Comprometen a los uréteres, hacen que los riñones se hinchen, la riñón falla, mueren. Es triste. Los cánceres son bien penosos, bien difíciles de manejar y también es horrible para la familia misma, ¿no? Y para la carga emocional, para la persona, es complicado. Ahora, chicos, miren, otro datito. Esto también. Por debajo del fondo de saco de Douglas se va a formar un ligamento hacia atrás. Miren, y están haciendo más o menos desde el cervix. Eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya, muy bien. Este ligamento que está a este nivel, desde la parte del cuello que va hacia atrás, es el ligamento que formaba el primer plano del glance. ¿Recuerdan cuál es el primer plano del glance? ¿Qué ligamento era? Cardinal, uno de ellos, transverso y el otro. Útero sacro. Ese es el nombre correcto. Útero sacro. ¿Por dónde está ese ligamento útero sacro? Por debajo del fondo de saco de Douglas, por arriba. ¿Y qué les dijimos en la exposición? Que el ligamento, en este caso, útero sacro, ¿qué traía consigo? La inervación. En cambio, el cardinal traía la vascularización. ¿Ya? Si trae la inervación aquí atrás, el plexo hipogástrico inferior está entrando por allí, cuando un cáncer compromete esa región posterior, ¿qué va a comprometer? A ese plexo. Por eso que el dolor del cáncer de cervix es horrible. Uno de los más difíciles de manejar es el dolor del cáncer de cervix. Duele horrible. Ya, y es una muerte muy dolorosa. Es difícil, horrible, feo. ¿Ya? ¿Está claro así, chicos? Más o menos la idea. Ya. Por eso tiene que saber las relaciones anatómicas, ¿no? Para eso importa, para luego entender más conceptos clínicos. Esos conceptos que les hablan de la clínica no les voy a preguntar así como se asusten, solamente es para complementar y vean ustedes lo importante, ¿ya? Lo que va a venir en el examen es solamente conceptos anatómicos
funcionales, un poquito de hambre quizás. No. O de esto más. Esto más. No. Esto más. Los epitelios. Listo, no, por favor. ¿Qué epitelios tiene? Ya, chicos, miren. Eso acá, miren, vean esta imagen. Esta imagen es importante también para que observen cómo los órganos pélvicos, miren, los órganos pélvicos dependen directamente del plexo hipogástrico. Eso, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Y aquí están haciendo, miren, los espláncnicos pélvicos y también van a ver los espláncnicos sacros a ese nivel, ¿no? Van a estar comunicándose. A este nivel, miren, del plexo sacro propiamente, miren, ¿quién baja? Eso, el pudendo es otro sistema de inervación distinto al plexo hipogástrico. No es lo mismo, ¿ya? Son diferentes. Este es voluntario y este es involuntario. ¿No es? Son diferentes. Ahora miren, la vejiga depende de este plexo. El recto depende de este plexo. ¿De dónde está viendo? Desde atrás hacia adelante. Ahora, si fuese mujer, acá va a aparecer el útero. ¿De dónde viene? De atrás hacia adelante. Por eso, ¿no? ¿Y qué ligamento estaba hacia atrás? Útero sacro. Por eso que el ligamento útero sacro se relaciona con el plexo hipogástrico. Por eso, ¿se entiende? ¿No? Es todo lógico nomás. Es ver nomás la imagen, con eso queda claro. Listo. Avancemos un poquito más. Aquí. Veamos. Miren el útero. El útero ya lo hemos mencionado creo en la anterior clase también, en la exposición también se mencionó. El útero tiene una disposición anatómica que es en anteverso flexo. ¿Qué significa eso? Que está hacia adelante y flexionado también, hacia su mismo eje, ¿no? Está adelante y flexionado. Esta posición anteverso flexa es gracias a sus ligamentos de sujeción, ¿cierto? Y obviamente está descansando casi encima de la vejiga y obviamente está por encima del canal vaginal, ¿cierto? Entonces acá necesitamos saber, obviamente, sus ligamentos de sostén, que es importante. ¿Qué más tenemos que rescatar del útero? A ver, vamos a destacar la siguiente imagen. Sí, acá vamos a ver, ¿ya? Vamos a observar que tiene sus partes, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta porción más alta superior? Fondo de esa. Fondo, ¿verdad? El fondo uterino. Luego, ¿quién viene? ¿Quién viene? Cuerpo. Luego viene acá, istmo. Y acá abajo, cuello. Son 4 partes que tenemos que saber del útero. Vamos a ver esta imagen, a ver, para que podamos reconocer. Acá. Pues para ver un poquito más acerca del útero, vamos a empezar mejor con esta lámina, porque sí es importante que tengan estos conceptos claros. Ya miren, el origen embriológico del útero propiamente, ¿de quién depende? De los conductos paramesonéfricos. ¿Se recuerdan que había 2 tipos de conductos paramesonéfricos y mesonéfricos? Los mesonéfricos eran los de Wolff, de varón, ¿cierto? Y los paramesonéfricos de Müller, correcto, de la mujer, ¿cierto? Entonces, eso era importante. Ahora, bien, los 2 conductos paramesonéfricos se fusionan, ¿cierto? Son 2 conductos que van a fusionar. ¿Qué pasaría si la fusión es incompleta? Claro, va a haber como, a veces hay 2 úteros, ¿ah? 2 úteros, y a veces es un útero, pero hay que tener 2 cuernos así separados. Esos son los úteros idénticos, así le llaman. Ya, a veces los que se encuentran con estas sorpresas son los ginecólogos, ¿no? En plena cesárea aparece un útero uniforme, un útero doble, se encuentran a veces, ¿no? Pero son variantes anatómicas en base a la embriología, por eso es importante, ¿ya? El útero y las trompas nacen de los conductos paramesonéfricos. El canal vaginal, en cambio, tiene su origen doble. El canal vaginal es doble, ¿eh? La parte superior del canal vaginal depende, igual que del útero, de los conductos paramesonéfricos. Pero la parte distal, los 2 tercios inferiores del canal vaginal, ¿de quién depende? Miren. Seno urogenital, ya que a su vez se va a dividir obviamente de la porción urinaria para justamente formar netamente el canal vaginal, ¿no? Entonces, eso es importante que recuerden. Doble origen embriológico. Seno urogenital y arriba los conductos paramesonéfricos. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a explicar en cierta medida la irrigación y la inervación. Ya vamos a entender. ¿Está claro? Entonces, miren, si esta parte superior del canal vaginal tiene el mismo origen embriológico que el útero, ¿cómo sería su inervación? Igual, ¿sí? Va a ser lo mismo que del útero. Pero en cambio, la parte de abajo, su inervación es diferente. ¿Está claro? Pues por eso la importancia, ¿ya? A ver, vamos viendo esto. Conductos paramesonéfricos. Acá vamos a observar justamente es un útero anatómico, donde se puede observar su anatomía, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría esta parte de arriba que les decía? Fondo, correcto. Esta parte
Cuerpo. Esta parte aquí. Istmo, muy bien. Y esta parte de abajo. El cuello no es delgadito, solamente la puertita. Mira que piensen eso. El cuello es casi como un canal. Toda esta región es el cuello. Por eso el cuello tiene una porción, lo que está dentro sería el endocervix y lo que está acá afuera, exocervix. Y en este punto donde están encontrando los endocervix y exocervix, va a haber otra vez transición de epitelios. Igual se recuerda que la línea pectinia, algo similar sucede acá, en el cervix, transición de epitelios. Entonces, cada vez que ustedes escuchen transición de epitelios, ese punto donde cambian los epitelios son los más susceptibles a cáncer. Eso van a saber. ¿Ah? Igual el epicardias, cuando pasa del esófago al estómago, el epicardias es un sitio frecuente de adenocarcinoma. ¿Por qué? Transición. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Muy bien. En la garganta también incluso igual pasa similar. Transición de epitelios a nivel del orofaringe, cáncer de orofaringe. Por eso, ¿ya? Está claro, ¿no? Entonces, por eso acá, este sitio es el sitio más frecuente de cervix. Y es lo que tienen que valorar cuando vean a una paciente con un factor de riesgo. Sin saber, ¿no? Lacónicamente. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué capas tiene el útero? ¿Cómo se llama esta de acá? Endometrio, muy bien. ¿Cómo se llama esta capa de acá? Miometrio, correcto. ¿Y esta capa de aquí? Bien. El endometrio, ¿cuántas capas a su vez tiene? ¿Cuáles son? El endometrio tiene dos. Ya, tiene una porción. Ya, muy bien. Eso será el funcional. Tenemos que hacer otra forma de llamarlo. Basal y proliferativa. De esas dos capas, la funcional y la proliferativa, ¿qué es? La que se pierde durante la menstruación. La mujer, eso es importante en la fisiología. La basal, en cambio, se mantiene. ¿Por qué es importante saber esas características? Porque el endometrio se mide en las ecografías. ¿Por qué? Porque como son dos estructuras que están cambiando cada mes, en la mujer postmenopáusica, en las ancianas, también puede haber crecimiento exagerado del endometrio. Y puede haber cáncer de útero. También se frecuenta. Tienen que saber que el endometrio tiene sus dos capas funcionales. ¿Cuánto mide? ¿Tienen que saber? 2 centímetros de cáncer. ¿Cuánto mide el endometrio? Cuando hagan ecografías van a poner medidas. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el útero? ¿Cuánto mide la próstata? ¿Cuánto mide? Todas medidas, chicos. ¿Cuánto mide? 2 a 4 milímetros. Pero depende. Hasta 4 milímetros es lo básico. Pero cuando está creciendo en la fase proliferativa, en la edad fértil, puede llegar hasta casi un centímetro. Eso es cierto. ¿Ya? Hasta casi un centímetro. 8 milímetros, 9 milímetros. ¿Ya? Listo, chicos, eso es importante. ¿Hasta ahí está claro más o menos algunos conceptos? Ya. Eso no los voy a preguntar tranquilos, pero sería bueno que si cuando lleguen a ginecología repasen esos conceptos porque les va a... Tienen que saber. ¿Ya? Ya, listo. A ver, vamos avanzando un poco. Bien, acá. El útero. Vamos a mencionar justamente los ligamentos de sostén. En la exposición se ha mencionado también, está muy bien, hemos hecho una buena revisión. Sin embargo, tenemos que recordar unos conceptos importantes. Por ejemplo, si te preguntaran, ¿qué ligamento permite la anteversoflexión? ¿Qué ligamento? Muy bien, ligamento redondo. Permite la anteversoflexión. Este ligamento se va desde lateral hacia adelante. Exactamente este ligamento nace cerca de la trompa uterina, así que se puede confundir. Cuidado, ¿no? Cuando nace están cerquita de la trompa uterina. Entonces a veces en el anfiteatro colocaban así con una trompa y ¿qué pasaba ahí? Era el ligamento. Todos. El ligamento está yendo hacia adelante, obviamente, ¿cierto? ¿Qué estructura va a atravesar el ligamento? Claro, el canal inguinal. ¿Se recuerda que el canal inguinal en el varón tenía su contenido? Era el cordón espermático, ¿cierto? En cambio, la mujer, ¿había cordón espermático? No es. La mujer no hay. ¿Qué tenemos acá? El ligamento redondo. Ese es el contenido importante del canal inguinal. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que saber de esta estructura ligamentaria? ¿Dónde se inserta? A nivel del monte de Venus, de la prominencia pública, de la curiosidad pública,
y también de los labios mayores, ¿no? De la vulva vaginal. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es importante este ligamento. ¿Qué arteria irriga? Aquí hay una arteria. Arteria. Muy bien, el ligamento redondo. Su epónimo, en los libros de ginecología lo van a encontrar así. Sams. No Samsung. Tampoco Samsung. Sams. Sí. Yo no sé si no respondo. Ya, chicos, está claro así, ¿no? Más o menos. Eso es lo que determina que el útero se vaya hacia adelante y se flexione. Pero ¿qué ligamento va a permitir que se ancle hacia la parte lateral? ¿Qué ligamento? ¿Quién? ¿Qué están? ¿Qué están los ligamentos? Pusieron todos. El que se va hacia el lateral es el ligamento ancho, el más importante, ¿no? Es grande, que sujeta casi toda la cavidad pélvica, ¿no? Hacia el lateral. Y este ligamento ancho, chicos, su importancia también viene radica en qué? En que más ligamentos se van a formar en base a este. Este ligamento, imagínense que está yendo hacia el lateral, ¿verdad? Y hacia abajo, cuando llega, justamente en su extremo inferior, va a replegarse. Es como las cortinas, ¿no? Siempre lo cosen para abajo, ¿no? Para adentro. Algo similar hacen acá. Se repliega, ¿ya? Se repliega. ¿Pero a quién envuelve? A estos vasos. Y cuando se repliega el ligamento ancho y se enrolla en sí mismo para contener a los vasos sanguíneos de ese nivel, ¿cómo se va a llamar? ¿De dónde dice? Es que le puse la D. Este es el verdecito, ¿no? La B es el verde. B es ligamento cardinal de Mackenroth, ¿ya? El ligamento, la B, ligamento cardinal de Mackenroth. ¿Cuál es la importancia del ligamento cardinal de Mackenroth? Es un ligamento fuerte que va a nivel del cervix, se está anclando a nivel del cervix hacia el lateral. ¿Y qué contiene? Claro, los vasos uterinos. Y también explicaron en la exposición, ¿no? Que detrás de los vasos uterinos, ¿quién pasaba? El uréter. El uréter. Ahora se dan cuenta por qué les decía que el cáncer de cervix prolifera hacia atrás, hacia el lateral. Toma los parámetros, es decir, toma el Mackenroth. Toma, ¿qué más? A los uréter. Y ahí cuando toma el uréter, hidronefrosis, chao, venía. Chao. Ese es el problema, ¿no? Es el gran lío. Se buscan a ver en internet y decían causas de muerte de las mujeres con cáncer de cervix. Uno de ellos es falla. Y se explica por eso. Por eso se explica. Está fácil, ¿no? Si ustedes tienen los conceptos anatómicos ahí claritos, cuando ustedes lean eso, fácil, no se van a hacer. Listo, chicos, está claro ahí, ¿no? Ahora, para atrás, bien, desde el mismo cervix, pero para atrás, para que banque hacia el sacro, ¿qué ligamento estaba? Cero. Eso, ligamento sacro, o sea, al mismo nivel del Mackenroth, solo que para atrás. Eso está claro. Mackenroth, perdón, útero sacro. Pero ¿cuál es la importancia del útero sacro? Eso, acá está su tema. Vamos a resaltar que lleva al plexo y cubaste. A veces, también alguna vez sí vi una preguntita a nivel de salud, así que decía, ¿qué estructura durante la histerectomía puede generar un dolor neuropático como secuela? ¿Qué estructura cuando tú cortas deja esa secuela? Y ese ligamento. ¿Por qué? Porque cuando cortas ese, vas a cortar probablemente quizás al plexo torácico. Y si cortas el plexo torácico, a veces queda como secuela un dolor adentro del cuerpo. Como una secuela, ¿no? Unas descargas eléctricas, así. A veces sí preguntaron alguna vez. La idea es aplicar tu conocimiento anatómico a la clínica, ¿no? ¿Está claro más o menos? Pues con que ustedes sepan que el ligamento tuberosacro lleva al plexo de inervación, chévere, pues queda, ¿no? En cambio, Mackenroth lleva la irrigación. Ya está, a saber. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, otro detalle acá, justo en esta imagen, aprovechando. Vamos a recordar que ese ligamento ancho que les mencionaba formaba a su vez otros ligamentitos más. Por ejemplo, ¿a quién? Claro, esos ligamentitos que están en relación al ovario. ¿Qué ligamento es el que nace del ovario y se va hacia el útero mismo? Esto es importante que ustedes también lo vean en cada vez. ¿Por qué? Porque como está cerca bien de la trompa, también a veces pueden preguntar, son tres estructuras que están cerca de la trompa. Uno, el ligamento propio del ovario, que es este. La trompa misma y por delante sería ¿quién? El ligamento redondo.
Son 3 esclerosis también se le quita. Entonces la confusión viene por ahí, ¿no? Y encima si metemos los vasos, más todavía se complica. Eso tiene que tener mucho ojo. Pues mire, esta partecita de acá que estamos viendo es el ligamento propio del ovario. Si va del ovario al útero, ¿cuál sería su otro nombre? Acá está, mire. Ligamento útero-ovario. Es otro nombre. Pero ¿cómo también le llamamos? Como propio del ovario. ¿Es el único ligamento que tiene el ovario? No. El ovario, como está acá flotando prácticamente, tiene 2 ligamentos. Uno que lo ancla hacia medial y otro que lo ancla hacia lateral, hacia la pared pélvica. ¿Qué ligamento es ese? Suspensorio. Aquí está bien. Ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio del ovario, ¿dónde se ancla? A la pared pélvica. La pelvis está anclando, está colgando al ovario. Pero ¿por qué es importante estos dos ligamentos? ¿No? ¿Por qué me interesa saber? Porque el ovario, al ser un órgano funcionalmente importante, va a tener doble irrigación. ¿Cuál es la doble irrigación del ovario? La arteria ovárica. Ya, muy bien. Pues miren, veamos esta disposición anatómica, ¿no? Esta imagen por eso era clara. Bien, veamos acá justo cómo venían las arterias uterinas. Tenían sus ramas vaginales, por si irrigaban el tercio superior de la vagina, pero también a su vez va a tener sus ramas que van a perforar a la pared uterina. ¿Cómo se llaman esas ramas? Uterino. Ya, muy bien, arterias adecuadas. ¿Qué más? Ascendente. Espirales, muy bien, eso tienen que saber. Entran con vasos arqueados, forman las rectas después y luego se forman las espirales. Ya eso tienen que saber, chicos. Y disposición anatómica de sus ramas. Y una vez que asciende a esta parte donde está la trompa uterina, ¿qué ramitas va a dar? Ovárica. Las terminales. La arteria uterina, miren, tiene sus colaterales acá bien chévere, pero cuando llega a la parte alta va a dar sus terminales. ¿Cuáles son los dos terminales? Una que va a la trompa propiamente le vamos a llamar ovárica, y otra que va al ovario. Ovárica. ¿Se dan cuenta? Esas son las dos terminales de la uterina. ¿Ya? Muy bien, entonces si les pregunto ahora, la irrigación medial del ovario, ¿quién lo determina? La arteria uterina. Muy bien, ramas ováricas de la arteria uterina. ¿Y con qué ligamento se va a relacionar? Ligamento Eso, propio. muy bien, con el ligamento propio del ovario van a estar viendo las ramas ováricas del uterino. Pero en cambio, miren, si ustedes se recuerdan cuando hemos visto en retroperitoneo, la arteria aorta, dijimos que por debajo de las arterias renales nacían otras ramas viscerales. Ováricas. Ah, muy bien, las gonadales. ¿En el varón cómo se llamarían? En la mujer, Ováricas. ováricas, correcto. Entonces, esas arterias ováricas que están bien desde retroperitoneo propiamente van a venir por la parte lateral, por aquí. ¿Ven ese ligamento suspensorio? Ven como unos vasitos lo están rodeando y se meten hacia el ovario. Estos vasos de aquí justamente son los vasos gonadales que están naciendo de la aorta. Ahí está, ¿no? Ahí también, arteria ovárica y juvenica que están en relación de la aorta, propiamente la arteria de la aorta, ¿cierto? ¿Por dónde viene la arteria ovárica? Por el ligamento suspensorio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El ligamento propio me trae ramas ováricas, que es de la arteria, ramas, diferente. En cambio, el ligamento suspensorio me trae la arteria ovárica. Es diferente. Rama ovárica, de arteria ovárica, diferente. Ya antes, antes, por esos detallitos, jalaban, pero ahora no. Estudien igual, no me pueden perder. No pueden perder. Listo, chicos. Hasta acá, pero un detalle, miren, acá justamente justo nos aclararon, ¿no? Medial están las ramas ováricas y lateralmente vienen las arterias ováricas. Acá el ovario, ¿cuántas irrigaciones tiene? Dos. Correcto, muy bien. Ahora, ¿qué partes tiene? Miren, vamos a ver un poquito ya de la trompa uterina. ¿Qué partes tiene la trompa? Infundíbulo. Muy bien, acá bien se ve el ovario bien bonito, ¿no? Y acá bien vamos a ver cómo se forma el folículo maduro, ¿verdad? Libera su ovocito. ¿Quién lo capta? La fimbre. Las fimbrias que pertenecen a esa primera porción de la trompa propia, ¿cómo se llama? Infundíbulo. Infundíbulo, ¿no? Luego del infundíbulo, ¿acá qué se forma? Ampolla. Ampolla. Luego, ¿quién viene? Istmo. Muy bien, luego, ¿quién viene? Cuerno. Claro, esa parte del cuerno le llaman en realidad la porción intramural. Muy bien. Está claro, está ahí más o menos, ¿no? Sus porciones.
¿Ya? Miren, vamos a ver acá en esta imagen para que se entienda un poquito más. Miren acá en esta imagen, vamos a borrar, a ver. Aquí. Esto es una imagen más de netas, ¿no? A ver, chicos, miren. ¿Qué sería esto de acá? Ovario. Ahí me pierdes, ¿no? Claro, listo, muy bien. Lo vamos haciendo bien. ¿Qué ligamento es este de acá? Muy bien. Suspensorio, ¿no? Ya, o también le llaman a algunas literales como este nombre, fundíbulo pélvico. Es lo mismo que dice suspensorio. ¿Vale? Fundíbulo pélvico. En cambio, este uterovárico, ¿cuál es otro nombre? Propio del ovario. Es lo mismo, lo mismo. Aparte de estos ligamentos propio y suspensorio, ¿cómo se llama el ligamento que estaba acá? Ancho. Va a formar dos membranitas más. Uno que se va a llamar acá, esta membranita que va a estar pegada a la trompa, mesosalpinx. Y la membranita que está pegada al ovario, mesovario. ¿Y qué es el meso? Es la misma definición que cuando ustedes vieron abdomen, el sinterio, por ejemplo. Son estructuras membranosas que tienen a su vez vasos. Pues los vasos obviamente van a llegar directamente por el mesovario y mesosalpinx. ¿Ya? Eso está claro, ¿no? ¿Está claro? Listo, eso es lo más para la definición. Y acá miren, se van a ver los restos mesonéfricos. ¿De quién? Del conducto mesonéfrico de Wolff, o sea, del varón, ¿no? Acá quedan como restitos. Igual en el varón van a quedar restos del conducto paramesonéfrico, ¿no? O sea que ambos tenemos, los conductos sí tenemos todos, ¿no? Varones y mujeres cierto, pero quedan como restos dependiendo del sexo. ¿Ya? ¿Está claro, no? Listo, muy bien. A ver, si les pregunto. A ver. ¿Qué porción es esta? Un fundíbulo. Infundíbulo, correcto. ¿Qué porción es esta? No. Olla. ¿Qué porción es esta? Istmo. ¿Ya? ¿Qué porción es esta? Intramural. Correcto. ¿Ya? Vamos a ver, voy a llamar este cuernito, ¿no? Estos cuernitos son la parte de las esquinas. Hay un datito más por si acaso. ¿Saben? No? En el corazón, ¿se recuerdan? Que tenía su nodo sinusal. Y ese nodo sinusal tenía su automatismo, ¿cierto? Algo similar pasa en el útero. Para la contracción uterina, para el parto, tiene igual sus focos de automático general para generar su propio voltaje. ¿Y dónde empieza a saber? En los cuernos. Igual que la aurícula. Acá en esta orejita, aquí empieza, baja hacia abajo. Puedes que lo bote el bebé. Desde arriba hacia abajo. Eso fue una pregunta de ginecología, sigue preguntando. ¿Dónde empiezan las ondas de contracción? En el cuerpo, en los cuerpos. ¿Ya? En los cuerpos. Pero ya eso no importa mucho para la anatomía, así que no es pregunta. Listo. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver esta parte que nos trataba de relacionar. Ya, eso acá, chicos, me gusta lo que mencionaba, ¿no? Para que repasen los ligamentos. Miren, como el ligamento de McElroy se va hacia el lateral. En cambio, el ligamento útero-sacro se va hacia el posterior, ¿no? Hacia el posterior. Está claro, ¿no? Más o menos la idea. ¿Qué más? A ver, otro detalle que tenemos que saber aquí. Es acá este concepto. Miren, el fondo del saco uterino es justamente esta región, el recto uterino, mejor dicho, Douglas, ¿no? Todo está acá. Este fondo del saco está cubierto por peritoneo. ¿Por qué es importante? Porque cualquier lesión que existe en la cavidad peritoneal, digamos que el apéndice reviente y bote pus, o que, no sé, la vesícula reviente y bote todo su contenido, o quizás cuando hay un trauma del intestino y sangra, o trauma del hígado y sangra, ¿dónde va a caer primero? Todo hacia abajo, ¿no? Todo hacia abajo. Entonces, ¿dónde se va a acumular? En los fondos de saco. Por eso son importantes los fondos de saco. Entonces, siempre que ustedes vean una ecografía de abdomen, les apuesto que van a ver fondos de saco. ¿Por qué es importante? Porque este lugar es donde se acumula el líquido. Y si tú ves líquido, ya puedes pensarlo claro. Bien está sangrando, bien hay pus, bien algo está complicado y ya no es normal, tiene que trazarlo. O sea, el fondo de saco es crucial. Tiene que salir, ¿ya? En la mujer es Douglas y el varón es recto, vertical. ¿Ya está claro, no? La idea, la importancia. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué vimos? ¿Qué vimos esto? ¿Alguna pregunta de útero? ¿Nada? ¿Queda? ¿Ya están cansados? Ya, vayan chicos, 5 minutos. Vayan.